Hola amigos de la sobremesa, muchas gracias por continuar con nosotros. Como cada lunes lanzamos un programa desde el comedor de Jorge González Durán. ¿Qué tal, Julio? Jorge? Muy bien, pues como siempre ya tenemos ya más de un año. Ya, año y medio, ¿no? Año y medio, así es, en septiembre. No celebramos el primer año, el segundo sí lo vamos a celebrar. Sí lo vamos a celebrar a lo grande, ¿no? Sí. ¿No? Oye, pues siempre haciendo entrevistas. Cerramos la calle aquí afuera de tu casa. Sí nos darán el permiso, ¿no? Para cerrarla. No tanto de la autoridad, de los vecinos. Los vecinos están cada día más participantes, más de los abusos que pueda cometer la gente. No pediría la calle, sería un abuso. Sería un abuso, bueno. Claro. Entonces, rentaremos un local entonces. Rentaremos un local. Bueno, ya habrá que sacar el presupuesto. Sí. Y bueno, hoy tenemos con nosotros, tú lo vas a presentar, lo conoces muy bien desde hace muchos años. Que tiene que ver mucho con los temas que están ventilándose actualmente, de las irregularidades muy graves que hubo en la anterior administración estatal. Así es, Rafael del Pozo de Ergal. Buenas tardes, Rafael, qué gusto tenerte aquí. Por el contrario, don Jorge, muchas gracias, Julio, qué gusto. Sí, ciertamente, no tanto a Rafael, yo fui amigo de su papá, un gran personaje de Cancún, un periodista, escritor, gente de la radio, en fin, yo siendo y un niño, gran amigo sobre todo. Lo escuchaba en el programa que tenía en Radio Cultural Ayuntamiento. ¿Cómo no? Él fue fundador de esta radio y fundador de otras cosas, de noticieros de televisión, en la prensa escrita. Una vozarrón, ¿no? Una voz así. Sí, gruesa, cómo no. Y sobre todo el periódico Diario del Caribe. Así es, claro que sí. Y pues Rafael era muy pequeño. Oye, Rafael, ¿cómo fue que te ofrecieron, cómo aceptaste ser secretario de la Función Pública en un escenario muy difícil, ¿no? Con papa caliente por todos lados de la administración. Como dicen vulgarmente, ¿te tocó bailar o te está tocando bailar con la más fea? Bueno, sin lugar a dudas es un reto muy importante. Yo agradezco muchísimo la confianza del gobernador del estado para depositar en mí esta responsabilidad que asumo con absoluta convicción. Soy gente de Quintana Roo de toda la vida. Mis padres ya vivían aquí cuando yo nací. Mi mamá tuvo que ir a la Ciudad de México a que yo naciera y yo vivo aquí desde hace 40 años, desde que nací prácticamente. Y bueno, para mí es una gran responsabilidad y es una gran oportunidad de trabajar por la comunidad, ¿no? Por la comunidad de Quintana Roo, que además tanta falta le hace, porque de verdad que lo que nos hemos encontrado no ha sido nada fácil el inicio de esta administración. ¿Qué encontraste? ¿Cómo cuando asumiste el cargo, cómo encontraste, la dependencia, las oficinas, encontraste algo que la documentación, en fin? Bueno, nosotros empezamos recibiendo la administración, ¿no? La parte sí. Lo primero era llegar y recibir, ver en qué condiciones nos estaban entregando. El proceso de entrega-recepción es, independientemente de los nombramientos, es decir, uno como servidor público empieza a ejercer materialmente las responsabilidades del cargo con el nombramiento, pero es a través del proceso de entrega-recepción como se transfieren los recursos con lo que operan las secretarías, ¿no? En este caso, los recursos materiales, los recursos humanos, financieros, desde luego. Entonces, había que primero recibir, ver en qué condiciones nos estaban entregando la administración. Este proceso está prácticamente concluido, ya se ha documentado la totalidad de las actas, pero estamos todavía desahogando algunas diligencias que la ley establece, que son diligencias de aclaración. Cuando encontramos inconsistencias entre la información del acta y lo que físicamente hay en las oficinas, llevamos a cabo estas audiencias de aclaración con algunos servidores públicos. Tengo que decirte que no todos los servidores públicos que hemos citado han comparecido. No todos. Algunos han decidido no. ¿Por ley deben de comparecer o no están obligados? Por ley tenemos que darles la garantía de audiencia, ¿no? La posibilidad de que ellos comparezcan y aclaren. En esas diligencias no necesariamente se tienen por aclaradas los conceptos, por supuesto hay una reserva, y de ahí lo que hacemos es, una vez que llevamos este proceso de aclaración, aquellos asuntos que no quedan debidamente aclarados dan pie ya sea al inicio de alguna auditoría o pueden iniciarse directamente responsabilidades, pero ya habiendo garantizado ese derecho a audiencia, porque déjame decirte que a diferencia del pasado, pues este gobierno sí está comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos y de las garantías individuales de todos los ciudadanos, ¿no? Incluidos evidentemente los exservidores públicos. Por eso se ha estado respetando
en todos y cada uno de los casos sus derechos, ¿no? El que no acuda a un citatorio, pues Es ya su derecho su también. problema. Es su derecho Es también. su derecho, o sea, no es optativo, puede o no Casi acudir, todos ¿no? comparecieron, la mayoría comparecieron por escrito, ¿no? Haciendo manifestaciones diversas respecto de los hechos que se solicitaban aclaración, y de ahí, bueno, hemos derivado algunas auditorías. Desde el inicio comenzamos haciendo auditorías. De hecho, iniciamos auditando primero a los nuestros, es decir, primero a la Secretaría de la Gestión Pública. Primero auditamos a los órganos internos de control para ver cómo estaban trabajando, ¿no? Tengo que decirte que el gobierno del Estado es mucho más que los ex servidores públicos. Hay gente muy capaz, muy preparada en la administración pública, en el gobierno del Estado, en diferentes secretarías y dependencias. Yo he encontrado gente con mucha capacidad, con mucha preparación, ¿no? Muy comprometidos, ciudadanos honestos, rectos, preparados, capaces, responsables, ¿no? Con los que hemos estado construyendo o tratando de darle otra vez cauce. Jorge, es mucho más difícil restablecer el orden que conservarlo. El trabajo que nos toca a nosotros ahora es restablecer el orden que se perdió durante muchos años. ¿Cuáles son las competencias de la Secretaría de la Función Pública? Bueno, nosotros funcionamos como un órgano interno de control, una contraloría, ¿no? Del Poder Ejecutivo. No tenemos atribuciones para actuar respecto de órganos autónomos o de otros poderes. No podemos intervenir tampoco en los municipios, excepto cuando hay mezclas de recursos del Estado o de la Federación, ¿no? Y que esos recursos sí podemos auditarlos. ¿Y cuáles son los órganos autónomos? Por ejemplo, el Tribunal Electoral, el Instituto de Transparencia, la misma Fiscalía General del Estado, ¿no? Son órganos autónomos, el Instituto Electoral, ¿no? En los cuales nosotros no tenemos competencia para revisar. Tiene sus propios órganos de control. Tiene sus propios órganos de control, y además la Auditoría Superior del Estado, que es pues finalmente quienes audita sobre todo el ejercicio de los recursos, ¿no? Como una comparación, pues se toca abrir los closets y encontrar allá los muertos y los cadáveres, ¿no? Y sí, partimos... La ropa sucia, ¿verdad? La ropa sucia, sí. Hoy partimos, digamos, cuando empezamos, a diferencia de otros estados de la República en donde había muchas cosas que se ventilaron desde antes de haber asumido los gobiernos estatales. Por ejemplo, en Veracruz. Por ejemplo, sí. En Quintana Roo no tuvimos acceso absolutamente a nada hasta el día 25 de septiembre. Ahí empezamos a tener nosotros conocimiento de los expedientes, cercanía, digamos, con los casos. ¿No que había un proceso de entrega-recepción y que ya estaban ya dando información? No, ese proceso lo que hizo fue, en la etapa previa, lo que se hizo fue, digamos, establecer comunicación, pero como la ley no les obliga a entregar documentos ni información presupuestal, ni ejercicio de recursos, ni nada, pues en realidad se hizo más bien como para establecer un mecanismo de comunicación que a partir del día 25 permitiera que la transición se diera de una manera ordenada, sobre todo, ¿no? En las estructuras y en el asumir la responsabilidad, conocer las oficinas, conocer al personal, más en la parte política que en la parte de administración pura y dura, ¿no? Oye, Rafael, se ha hablado mucho de las irregularidades que se encontraron, de denuncias interpuestas ante los diferentes instancias de justicia, tanto locales como federales. De hecho, una de las primeras actividades fue ir a la Ciudad de México a dar una conferencia de prensa para dar a conocer las primeras denuncias. ¿Qué es lo que ya se ha documentado? ¿De qué tamaño es la afectación al patrimonio de los quintanarroenses? Mira, el tamaño de la afectación al patrimonio de los quintanarroenses es brutal, es enorme. Ahí están los elementos objetivos, entre ellos los temas que tienen que ver con la deuda pública, que es visible, es notoria, es pública, está anotada, está inscrita, se ha dado cuenta de ello en repetidas ocasiones, a lo largo de los años incluso se ha dado cuenta de cómo se incrementó de una manera desmedida esta deuda. Lo más grave es que ni siquiera se utilizó para lo que debe de ser, es para inversión productiva, para hacer del estado de Quintana Roo un estado... ¿Y para qué se utilizó esta gran cantidad de dinero? Pues mira, la información que yo tengo hasta este momento te puedo decir que la mayoría de esos recursos se utilizaron para gasto corriente, desafortunadísimamente, ¿no? Incluso para hacer frente a programas que hoy están cuestionados, que estamos auditando. Uno de ellos, por ejemplo, el de basura por alimentos, ¿no? Y muchos otros programas de apoyo supuestamente al campo, ¿no? ¿Cómo se puede auditar un programa como ese, donde te pueden decir, pues repartimos 2 toneladas de papas, 5 toneladas de zanahorias? ¿Cómo se puede saber si realmente se repartieron
esas papas, esas zanahorias, esas calabazas, no sé, lo que haya repartido. O sea, son programas que a mi juicio se prestan a, pues a lo que sea, ¿no? A lo que sea. Te pueden decir, no, pues yo repartí una tonelada. Bueno, y el que lo operaba directamente, pues murió o lo mataron. Pero fíjate que, bueno, a diferencia de los particulares, el principio de derecho dice que los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley expresamente no les prohíbe, pero las autoridades solamente podemos hacer lo que la ley expresamente nos faculta. Entonces, el principio de la auditoría tiene que ver con eso, con una revisión de facultades y atribuciones, revisión de los presupuestos destinados a qué cosas, ¿no? En dónde se gastó, cómo se gastó, si existieron los mecanismos, los procedimientos de adjudicación de los contratos. Es decir, no es solamente un asunto de decir cuánto se compró y dónde se gastó, me explico, sino incluso ir a fondo para ver mediante qué mecanismos, a quién se contrató, si las empresas existen, si no existen, si se dedicaban a eso, si son expertas. No nada si más que existen las facturas. Y después desaparecieron, es decir, es una auditoría que tiene muchos más elementos, ¿no? Que simplemente corroborar, como lo hemos visto en otros casos en donde, por ejemplo, hemos denunciado ya la renta irregular de maquinaria, donde tenemos, por ejemplo, pues sí hay un contrato, efectivamente hay una factura y hay un cheque. ¿Y la obra? ¿No? Pues ¿para qué se utilizó y cuál es el beneficio que le reportó ese arrendamiento en términos de qué programa y cuál fue el beneficio directo, ¿no? ¿Dónde está la terracería, el camino, la brecha, ¿no? Los caminos estos sacacosechas que les llaman, ¿no? En las zonas. Oye, Rafael, rurales, de acuerdo, ¿no?, con la renta de maquinaria, Quintana Roo, si se hubiera utilizado bien, Quintana Roo debería de tener una infraestructura de primera. O sea, supongo yo, ¿no? Pues sí, si te pones a revisar, bueno, sí. Por ese lado, en la parte de la renta de maquinaria, que tendríamos que tener una infraestructura vial que no tenemos, sí. Pero también por otro lado los apoyos al campo, ¿no? Que tampoco nuestro campo, creo que es evidente que el abandono, terrible abandono que sufre, ¿no? Hoy, hace unas semanas todavía teníamos problemas serios en las zonas rurales del estado, justamente por el tema de la siniestralización de las cosechas, pero eso no es solamente por el reclamo del seguro, es porque el campo de Quintana Roo ha estado abandonado durante muchísimas décadas, digamos, ¿no? Oye, ya lo definiste, es una afectación brutal, pero ¿se puede cuantificar? Sí, claro, se puede cuantificar y se está cuantificando tema por tema, cosa por cosa. Nosotros atendimos de primera mano las denuncias que eran públicas o las que advertimos del proceso de entrega-recepción de primera mano. Nos hace falta, llevamos 4 meses de administración, estamos concluyendo apenas este mes el proceso de entrega-recepción, nos hace falta ir a fondo, es decir, ya tenemos un programa anual de auditorías definido para el 2017, algunas auditorías que vamos a practicar de manera individual y otras que vamos a practicar incluso en conjunto con la Secretaría de la Función Pública Federal, donde están ejerciéndose, donde se ejercieron recursos federales, particularmente en salud, ¿no? Que es un tema muy delicado, igual que el de educación, ¿no? Hay algunas otras áreas que están sujetas a proceso ahorita de auditoría que todavía no hemos terminado, temas que de fideicomisos, está la Secretaría del Trabajo, está el Registro Público de la Propiedad, algunas otras áreas de la administración que todavía no hemos ido a fondo en todos los programas, ¿no? Hemos estado atendiendo lo más elemental. Te comentaba hace un rato que parte del terrible de la pésima administración o de la mala administración de los recursos se puede apreciar en la deuda, sí, pero también, por ejemplo, déjame decirte que tenemos observados por la Federación casi 4,000 millones de pesos, ¿no? Que estamos peleando para que esos dineros no nos los soliciten como devolución. ¿Me explico? Es una cantidad enorme de recursos. Estás hablando de prácticamente... Que no se ejercieron, que se ejercieron mal. Que la auditoría, tanto la Auditoría Superior como la Secretaría de la Función Pública considera que no existen elementos suficientes para acreditar el buen destino de los recursos que se hayan aplicado de la manera como establece la ley. Es como el 15% del presupuesto, ¿no? Pues mira, el presupuesto del gobierno del Estado de este año son 26,000 millones de pesos, sí. pero proporcionalmente, digamos, los casi 4,000 millones equivalen a casi 2 años del presupuesto total de Benito Juárez, que tiene la mitad de la población del estado. Entonces eso te dimensiona más o menos el tamaño del... Nada más en esa parte. Si te pones a revisar además las ADEFAS, que son los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, y los adeudos a proveedores, te das cuenta que son otros casi 3,000 millones de pesos. Me explico, más los 22,000 pesos de deuda pública,
¿no? Y estamos empezando. Todavía falta. Todavía falta, porque si de ahí le sumas todas estas denuncias de la enajenación de terrenos, de la renta de maquinaria, de la mala aplicación de los recursos o de las dudas que hay respecto de que se hayan invertido o gastado los recursos en los programas correctos, ¿no? Pues el hoyo que se hace a la administración es mucho más grave. El tema de CAPA es escandaloso. La parte de los 500 millones de pesos que se les otorga de préstamo y que se va luego en gasto corriente, pues se transfiere a la Cefiplan y se pierde el rastro del dinero, y luego 1,000 millones de pesos que se pagan como contraprestación, 1,055 millones de pesos que se pagan, 1,500 millones de pesos, de habérsele invertido 1,500 millones de pesos a la CAPA, el funcionamiento del sistema de agua, sobre todo de la zona sur, que es la zona que más lo necesita en el estado, sería definitivamente otro, ¿no? Y hoy tenemos una CAPA que está batallando muchísimo para mantener la operación, ¿me explico? Y el dinero que se le otorgó, por el que hoy siguen pagando incluso el préstamo, se distrajo, se gastó en quién sabe qué. Nos encontramos a Gerardo Mora, el director de CAPA en Chetumal, y nos platicaba de una de esas inversiones inútiles que se hicieron en algún momento de la administración anterior o de las administraciones anteriores, que es la construcción de una planta desalinizadora, algo así. Uh-huh. Sí, que no se utilizó porque nunca, no debía de estar allá, en fin, y se gastaron tirada. 200 o más de 200 millones de pesos. Fíjate que ese dato en particular no lo tengo, pero lo voy a investigar, porque evidentemente si es así, pues ahí tendría que haber responsables también por esa inversión de recursos de algo que no sirve. Que no sirve, sí, que han estado quitando una parte de la maquinaria para llevarla a otro lado, en fin. Que es parte también de lo que ha pasado, por ejemplo, con el Auditorio del Bienestar. ¿Qué pasa independientemente de los ¿Quién costos? ¿Quién lo hizo? Bueno, dinero federal, estatal, de manera conjunta. Una mezcla de recursos, pero el dinero es básicamente el dinero de la federación. Pero sí puede tener injerencia. Nosotros hemos hecho 2 auditorías. La primera de ellas tiene que ver con lo que nosotros consideramos que son sobrecostos, ¿no? El detalle fino lo sé, pero no lo voy a decir por razones de la investigación, pero tenemos identificado un monto de sobrecostos, y además ahí está la obra, no funciona. Sí, pero en la misma época en la que se estaba haciendo la de aquí, se estaba haciendo uno en Tepic que costó 100 millones de pesos menos, igualito. Pero además, fíjate, nunca tuvo autorizaciones de manifestaciones de impacto ambiental, no tiene permisos, no tuvo permisos municipales de construcción, no cuenta con anuencias en materia de protección civil, no tiene permisos de protección civil. Nosotros estamos haciendo el trabajo necesario porque consideramos, hasta la fecha, por los expertos que han hecho las revisiones, que si bien estructuralmente es sólido, es decir, no se va a caer, no se va a caer, al menos estructuralmente, sí tiene problemas serios de fondo respecto de temas vinculados a la protección civil, ¿no? Que eso lo hacen inutilizable en las condiciones en las que está. O sea, requiere adecuaciones. Pero pues es que una adecuación, tratándose de un inmueble así, pues implica inversión de recursos, y eso, si ya nos costó más de lo que nos tenía que haber costado a los quintanarroenses y todavía no se puede usar y se requiere una inversión adicional, esa reinversión realmente ya no es una inversión, es un gasto, ¿no? Es un gasto, y es un gasto que pues no necesariamente es una inversión productiva. No necesariamente. ¿Y quién sabe cuál fue la explicación para hacer esa obra, no? No sé si era una obra urgente o necesaria. Quizá habían cosas más necesarias, aulas, hospitales, ¿no? Que hacer un auditorio. Medicinas. Para que funcionara de vez en cuando, ¿no? En fin, medicinas. Rafael, has comentado, digamos, hace 3 semanas, por decirte, ¿no? Esta semana vamos a presentar las denuncias. Y es como ahí viene el lobo, ¿no? Y esta semana vamos a presentar las denuncias, pasa la semana y no. Esta semana, o sea, ¿van a haber denuncias o todavía faltan? Porque entiendo, nos han explicado que las denuncias deben estar lo suficientemente sustentadas y documentadas para que no luego las vayan a echar para atrás, ¿no? Y vayan haces una denuncia contra alguien que realmente malversó, malutilizó cuantiosos recursos, y por una investigación no suficientemente sustentada, pues la pueden echar por atrás. O sea, no sé si haya tardanza o estén en los tiempos, o en fin, pero hay mucha gente, tú lo has escuchado, creo, que dicen,
Bueno, ¿y cuándo? Si es verdad, hubo malversación de fondos, hubo una afectación terrible al patrimonio del Estado, pero no vaya a ser que estos luego se vayan tan campantes y no haya nada en contra de los responsables. O sea, la gente, hay mucha gente, es natural. El gobernador asumió el cargo el 25 de septiembre y fue tajante al decir, el que la hace la paga. ¿La van a pagar, Rafael? Mira, primero que nada, es muy importante esto que me estás preguntando, esto que estamos platicando. Mira, primero que nada, no hay una persecución de absolutamente nadie. Las persecuciones... No es venganza, no hay venganza. Las persecuciones se dieron en el pasado. Lo que tiene que haber es rendición de cuentas. No es sensato, no sería sensato que yo pidiera a los quintanarroenses paciencia, porque paciencia han tenido durante demasiado tiempo. Lo que entendemos es que hay un clamor de justicia, es un clamor real, porque las necesidades son reales, porque los agravios son reales. Los agravios a muchos sectores de la población son reales, están ahí. Sí, claro. Entonces, yo no y la puedo... gente manifestó esta voluntad de cambio, este hartazgo, el 5 de junio. Fue muy clara la expresión ciudadana de este malestar. Lo que la instrucción que me dio el gobernador, tú me preguntaste al principio de la charla, ¿cómo fue que aceptaste Sí. el reto? Y te lo voy a contestar, Jorge, porque yo lo platiqué con el gobernador cuando me hizo el favor de hacerme la invitación. Y lo que yo le pedí fue, lo que yo le pregunté, viéndolo a la cara, a los ojos, fue, vamos realmente a buscar que exista responsables de la situación terrible que acontece en el estado de Quintana Roo. Y me dijo sí. Le dije, ¿de veras? ¿Seguro? Sí. Y le creo, Jorge. Y te puedo decir que a la fecha no ha habido absolutamente ningún tipo de acción que me haga pensar que esa rendición de cuentas no va a llegar hasta el último de los servidores públicos que se excedieron en el ejercicio de sus encargos. No te he dicho, este tema vamos a dejarlo para después. O no, yo se lo pregunté el primer día, le dije, señor, ¿es en serio? Me dijo, Rafael, es en serio. Y te puedo decir que hasta el día de hoy hemos ido construyendo los asuntos de responsabilidad, poniendo por enfrente nuestra responsabilidad pública, Jorge. Esto es no rápido, porque los asuntos no se litigan en los medios. Claro. Los asuntos se atienden en los tribunales. No hay una persecución, porque no es que a mí me hayan dicho este y este, sino lo que hay es que entregar cuentas de dónde está ese dinero, qué pasó con los recursos, qué pasó con los recursos del sistema quintanarroense de comunicación social, qué pasó con los recursos del campo, qué pasó con los recursos de infraestructura, qué pasó con los recursos de educación, de seguridad pública, de salud. Ese es nuestro trabajo. Y lo vamos a llegar a saber, llamar Rafael. A cuentas. Lo vamos a llegar a saber. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo que las investigaciones y las auditorías han derivado en denuncias. Y esas denuncias no están concentradas en un área o en otra. Hay denuncias presentadas en diferentes áreas y sectores de la administración. Las auditorías han ido pasando por distintos, ámbitos de la administración, incluyendo programas, incluyendo unidades administrativas específicas. Tenemos que hacer una revisión seria del tema también de las concesiones que se han otorgado, no solamente en el transporte público, sino pues incluso en los carritos de golf y en una serie de temas que seguramente tendremos que ir atendiendo sobre la marcha. El tema del registro público de la propiedad es fundamental, el tema de la OBC, pero es que, Jorge, si te sigo, sí, pues me dices, bueno, pues ¿cuál no? ¿Y no has necesitado personal adicional o extra para llevar a cabo ese es otro tema? La verdad es que las instituciones del Estado están desmanteladas, o sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, la Secretaría de la Contraloría, la Gestión Pública, ni siquiera solventaba las observaciones de la Auditoría Superior, ni siquiera solventaba las observaciones de la Secretaría de la Función Pública, subcontrataban
despachos para atender esta responsabilidad. Entonces, ¿qué hicieron? Minar las instituciones públicas, comérselas por dentro, de tal suerte de que mientras una secretaría como la Contraloría, por ejemplo, del Estado de Yucatán, pues tiene 300 y tantas personas, y en Tabasco igual, y en Puebla casi 600 y así, pues en Quintana Roo tenemos 120 trabajadores, ¿no? Entonces, absolutamente mermado, minado, ¿no? En condiciones de trabajo donde te puedo decir que les acabamos de entregar computadoras, un paquete de 14 computadoras, y los compañeros de la oficina estaban encantados de la vida. Dice, hacía años que no nos entregaban computadoras, trabajan con las computadoras de sus casas. Me estoy explicando. Entonces, con instituciones desmanteladas, sin áreas tan delicadas, sin condiciones de claro, trabajo. Entonces, imagínate llevarse la información. Te puedo decir, cuando llegamos a la administración, ¿sabes cuántas denuncias, cuántos procedimientos de responsabilidad había integrados en la Secretaría de la Gestión Pública? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Sabes cuántos abogados para el área de responsabilidades? 2. Qué barbaridad. ¿Me explico? Entonces, hemos tenido que ir reconstruyendo el tejido al interior de la administración. Y así estaba la Fiscalía y Seguridad Pública y todo está. Y particularmente las áreas de rendición de cuentas, porque ¿de qué rendición de cuentas estábamos hablando? ¿Tú en cuántos años llevas reportando los temas públicos en el Estado de Quintana Roo? ¿Cuándo has dado cuenta de responsables? ¿Cuándo en el pasado estuviste sentado en una mesa como ahorita conmigo platicando de estos temas, con apertura, con claridad? No. ¿Me explico? Entonces estamos haciendo el esfuerzo por cambiar la mentalidad. Oye, pues tomando en cuenta lo que tú estás planteando ahora de cómo se encontraron todo este paquete de irregularidades, más lo que dijo el gobernador Carlos Joaquín hace unos días en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, donde habla de una serie de rezagos en materia social que no fueron atendidos también, pues es un panorama para llorar, ¿no? Bueno, es un panorama difícil, Julio, por supuesto, nadie dijo que iba a ser fácil, pero a diferencia del pasado, tenemos un gran compromiso y un conocimiento profundo de la realidad del Estado. Sabemos exactamente en dónde tenemos que abocarnos para trabajar y cambiar el rostro de ese Estado. También sabemos que esto es un trabajo que lleva un proceso, me explico, que tendremos que ir sentando en este momento primero las bases, cambiar las estructuras de fondo, cambiar las condiciones en las que se ha hecho, en las que se ha prestado los servicios públicos en el Estado. Yo lo decía en el pasado, esto tiene que ver con un cambio de mentalidad, entender que la transparencia llegó para quedarse, y al que le guste, que se ajuste a los temas de transparencia, y el que no tiene espacio ya en el servicio público. Ya estuvo bueno de que se utilice el patrimonio de los quintanarroenses como patrimonio personal de los servidores públicos. Oye, Rafael, perdón, ¿y no has recibido alguna presión, alguna persona de la anterior administración o de las que están investigando que te haya dicho, oye, Rafael, vamos a entendernos, ¿no? Aquí, ¿verdad? Vamos a... Mira, hasta la vista gorda de por acá. Sí. Mira, yo sabía que no venía un día de campo, ¿no? Se ve que esto es un tema delicado. Presiones, pues las normales, ¿no? Porque ya vimos lo que pasó en la Fiscalía, la secretaria del Trabajo ha recibido amenazas muy puntuales. Bueno, las amenazas de Fabiola Cortés también. De ¿no? Fabiola Cortés, en fin, se ve que también del otro lado hay inquietud y no están cruzados de brazos. Pero es lo que yo te decía, mira, no hay una consigna, lo que hay es un trabajo profesional, institucional, serio, responsable. Sí, de parte de este gobierno, exacto. Pero de los anteriores a quienes estás investigando. En ese trabajo, lo que te digo con claridad es que no vamos a claudicar. Yo he sentido total respaldo del gobernador en este tema, me siento muy satisfecho, muy contento, muy afortunado de poder participar en este momento histórico para el Estado de Quintana Roo y hacer mi trabajo, y lo pienso hacer con la mayor dedicación posible. Las presiones pues son las normales, ¿no? Hay posiciones en el Estado en el que estás expuesto, digamos, a presiones. No voy a hablar de amenazas porque las amenazas tienen otro tipo de connotación. Así es. Pero siento el respaldo del gobernador, siento el respaldo de la administración, siento que las cosas van caminando, ¿no? Que vamos por el camino correcto, que si seguimos por este camino vamos a sentar bases de una correcta administración que van a durar muchos años, le vamos a hacer un gran bien por mucho tiempo a nuestro querido Estado. ¿Caerán peces gordos o charalitos? Bueno, parte de lo que yo te decía es que no es una cacería. Esto significa que nosotros denunciamos hechos.
situaciones, conductas. ¿Me explico? Las imputaciones directas no las he hecho públicas por cuidar el debido proceso y las garantías, ¿no? Porque también la pueden utilizar los otros. Claro, la presunción de inocencia. Entonces, es parte del proceso de revisión. Desde luego, lo que nosotros queremos, y es público, quienes nos han exhibido su riqueza, la riqueza que hoy ostentan. Dice mi mamá que hay dos cosas que no se pueden ocultar, el amor y el dinero. Que si ahí está a la vista. ¿Me explico? Y lo que nosotros pensamos es que cualquier esfuerzo que no lleve a recuperar el patrimonio de los quintanarroenses, pues es un esfuerzo inacabado. ¿Tienen coordinación, ahí, Rafael, con autoridades federales? Por ejemplo, el SAT, esto que tú dices. Yo creo que yo vivo en esta casa, ¿no? Desde hace 30 años, estoy con el Zulio. Y si este año de repente yo me paso a vivir a una zona residencial donde una casa cueste 10 veces más que esta, ¿cómo justifico yo que de la noche a la mañana haya tenido para comprar, digamos, una casa que vale $1,000,000 a una que vale 10? No el SAT pudiese decirme, oye, justifícame la lana, ¿no? También el enriquecimiento inexplicable es un delito, ¿no? Parte de lo que yo he venido manifestando en las denuncias y hemos estado trabajando tanto con la Fiscalía como con la Procuraduría, es que pensamos, mira, durante mucho tiempo ellos se dieron el sistema normativo quintanarroense es el producto de estos años anteriores, ¿me explico? Es decir, ellos se dieron las leyes sobre los que iban a ser después juzgados, ¿me explico? Son leyes laxas, por decirlo menos. Sin embargo, el sistema federal es un sistema mucho más completo, mucho más compacto, mucho mejor articulado, mucho más robusto. Pensamos que un pedazo muy importante de la rendición de cuentas de estos temas pasa por el trabajo de la Federación, justamente en el análisis a profundidad del origen de los recursos con los que hicieron las operaciones, de los procedimientos de evolución patrimonial para saber cómo estaban cuando iniciaron y cómo están ahora, y que digan de dónde salieron esas fortunas, pero no solo de ellos, de sus empleados, de sus familiares. De los cercanos. Digo, ya hay casos documentados, incluso de algunos que se atrevieron hasta a poner en su testamento a los exgobernadores, ¿no? Sí. Entonces, digo, no me sorprendería que cosas así sucedieran, pero además se ha hecho público la vinculación de familiares y de ex trabajadores, y que hoy son latifundistas, hoy tienen grandes extensiones de terreno, y que sin lugar a dudas deberían de explicarle a los quintanarroenses, y desde luego las autoridades financieras, de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, pues de dónde salieron los recursos para poderse hacer de estos inmuebles, ¿no? Inmuebles, barcos, concesiones, casas, departamentos, plazas comerciales y una cantidad de cosas que se han ido documentando y que es público, ¿no? Oye, Rafael, y quizá tenga propiedades en el extranjero también, que es más difícil, supongo, de investigar o de documentar. Pues sí, mira, hoy los sistemas informáticos y las posibilidades de toda esta tecnología permiten hacer un rastreo bastante, no digo sencillo, pero bastante completo, robusto, ¿no? De los flujos de capitales, de dinero, de entradas y salidas, y bueno, sí pedimos a la Federación que tome con mucha responsabilidad este tema, que nos duele mucho a los quintanarroenses, ¿no? Y que eventualmente podamos ir por esos bienes, ¿no? Recuperarlos en beneficio del Estado de Quintana Roo, para sanear las finanzas, desde luego, y para invertirlo, pues, en lo que a los quintanarroenses les importa. No va a haber impunidad. No. Mi última pregunta. Hablabas hace un rato que no se le puede pedir paciencia a los quintanarroenses porque la han tenido. Sin embargo, los quintanarroenses piden que ya haya una actuación en contra de estos malos exfuncionarios. De acuerdo con tu experiencia, tú eres abogado, de acuerdo con tu experiencia en la abogacía, ¿cuál es el tiempo que se puede esperar para que todos esas denuncias penales ya interpuestas y las que se van a interponer ya tengan consecuencias? Yo no le apuesto a un tema de tiempo, Julio, le apostamos a un asunto de bien. Okay. O sea, te decía, no se trata de obtener una orden de aprehensión, se trata de esclarecer un hecho, se trata de tener conocimiento pleno de qué sucedió, dónde están los recursos. ¿Me explico? Y quienes actuaron al margen de la ley den cuentas de ese tema. Este proceso ha empezado apenas, o sea, apenas la Fiscalía
ha empezado a llamar a algunos funcionarios a comparecer. Ya la Secretaría de la Gestión Pública también ha llamado a algunos. Les decía al principio, algunos han comparecido, otros no. Muchos lo han hecho por escrito. La Federación está haciendo lo propio. Entendiendo perfectamente bien que el clamor de justicia no admite demora, es mucho más importante para nosotros actuar con responsabilidad, garantizando los derechos de los ex servidores públicos, para que eso no afecte después la integración de los expedientes, y que en el caso de que vengan eventualmente las órdenes de aprehensión o vinculación a proceso o la sujeción a estos mecanismos, digamos, legales, preferimos que sean sólidas, ¿no? Que estén bien hechas, que se sustenten en expedientes completos, con donde tengas los elementos que después en un juicio puedas sostener, ¿no? Para que la responsabilidad final se dé y no nada más aparezca como una llamarada de petate, ¿no? En algo que sucede como ya pasó hace unos días, donde por unas horas solamente se detiene a un servidor público y eventualmente termina en una libertad. El sistema penal, el nuevo sistema penal, tiene muchas particularidades y desafortunadamente favorece mucho estos mecanismos. Es decir, la prisión preventiva es por excepción. Cuando antes tú podrías detener a una persona y mantenerla detenida, ahora no, ahora se privilegia la presunción de inocencia. Eso no quiere decir que porque no se mantenga detenida una persona, no se presume, digamos, o está más allá del alcance de la ley. Lo que hay que llevar el proceso, y solamente como resultado de una sentencia es que la persona tendría en su caso que compurgar una sanción corporal, digamos. Ha sido un gusto platicar contigo. No, una pregunta que no tiene que ver, nada más, que no tiene que ver con tu función. ¿No te ha llamado la atención que cuando empiezan a hablarse de interponer denuncias, de que hay un nuevo fiscal, se dan estos hechos, por ejemplo, este atentado a la fiscalía? ¿No te llamó la atención a ti? Mira, yo no estoy cercano de los temas de seguridad por razones de mi responsabilidad. Te puedo decir que me he dedicado de tiempo completo a mi trabajo y he puesto poca atención en los temas que son paralelos. Evidentemente un asunto como esos pues es delicado, desconozco yo los pormenores. Creo que el fiscal tiene una labor muy importante que hacer hacia el futuro. Es un hombre al que yo aprecio personalmente, fue mi profesor en la universidad, ¿no? Sí. Lo conozco hace muchos años, sé de su capacidad, ¿no? Creo que puede con el trabajo, con el paquete. Hemos establecido muy buenos canales de comunicación. Hace unos días incluso celebramos un convenio de coordinación en materia para el CENTRE y para la plataforma tanto de entrega-recepción como de declaraciones patrimoniales de servidores públicos, y vamos a seguir fortaleciendo la coordinación con ellos. Estamos trabajando mucho mejor, mucho más con la Fiscalía a partir de la designación del nuevo fiscal, ¿no? Y bueno, es una labor complicada, así como yo decía que la gestión pública es una oficina una secretaría que estaba desmantelada, la Fiscalía tiene grandes necesidades porque estuvo durante demasiado tiempo abandonada. Tiene un paquete muy complicado, pero yo estoy seguro que con talento, con capacidad, con cariño por el Estado, Miguel va a poder con ese paquete. Muchas gracias, Rafael, por estar aquí con nosotros. Gracias. Muy bien, Jorge, muchas gracias otra vez por estar. Y amigos, muchas gracias por estar con nosotros en la sobremesa. Recuerden que estamos cada semana con un programa desde el comedor de Jorge González Durán a través de las plataformas digitales de la sobremesa y de palcoquitabrazo.com. Hasta la próxima.